El sol de la tarde, un disco de oro fundido, se desplomaba sobre los montes de Jalisco, alargando las sombras de los magueyes como dedos oscuros que acariciaban la tierra sedienta. El aire olía a polvo, a hierba chamuscada y a nostalgia. Por el camino de terracería, levantando una nube de tierra que se adhería a su ropa y a su alma, cabalgaba un hombre. No era cualquier hombre. Era don Ignacio Morales, el Charro Morales en otros tiempos, cuando su nombre resonaba en las ferias y su espalda era recta como un mezquite joven. Ahora, a sus 65 años, la espalda se le curvaba ligeramente bajo el peso de la derrota y la soledad. Su traje de charro, antaño impecable, estaba guardado en un baúl, bajo capas de olvido y una humillación que aún le quemaba las entrañas. Había sido el mejor, hasta que la envidia de los hombres mezquinos y una acusación falsa de trampa en la última charreada lo habían despojado de todo, de su honor, de su lugar en la comunidad, de su razón de ser. Lo llamaban el ex-charro, un título que sonaba a lápida. Regresaba ahora al único lugar que le quedaba, el rancho El Refugio, una propiedad ruinosa heredada de un tío al que apenas conocía. Era su última parada antes de rendirse definitivamente. Al llegar al portón de madera carcomida, el corazón se le encogió. El refugio era todo lo contrario. La casa de adobe se desmoronaba, las tejas yacían rotas en el suelo, el corral era un esqueleto de postes podridos. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de las moscas y el crujir de la madera bajo sus botas. Una tristeza profunda, más árida que el paisaje, se apoderó de él. Esto no era un nuevo comienzo. Era el final pintoresco. Desató las cinchas y dejó que su único compañero, un caballo alazán llamado Relámpago, pastara libremente entre la maleza. Relámpago no era una bestia cualquiera. Era un animal de ojos profundos que parecían guardar la sabiduría de los viejos tiempos. Lo había comprado siendo apenas un potrillo, cuando su fama aún brillaba, y había sido el único que no lo había abandonado en el juicio público. El caballo se acercó, y posó su hocico suave en el hombro de Ignacio, como diciendo, «Estoy aquí». Era un gesto pequeño, pero en aquel mar de desolación, era un salvavidas. Ignacio pasó la primera noche en el suelo, envuelto en una manta, escuchando los sonidos de la casa que se acomodaba en su ruina. Los ratones correteaban en el techo, el viento silbaba por las rendijas como un alma en pena. Y entonces, justo cuando el reloj de su imaginación marcaba la medianoche, lo escuchó. Un quejido. No era el viento. Era un sonido bajo, prolongado, cargado de una pena infinita. Parecía surgir de las entrañas de la tierra, desde algún lugar cerca del corral. Se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. Must vi un coyote herido, o la madera vieja crujiendo, murmuró para sí, tratando de ahuyentar el escalofrío que le recorría la espalda. El sonido cesó tan bruscamente como había comenzado. Al día siguiente, dedicó horas a inspeccionar el corral, pateando la tierra seca, revisando cada rincón. No encontró nada. Nada excepto la mirada fija de Relámpago, que desde un rincón, seguía cada uno de sus movimientos con una intensidad desconcertante. Al caer la segunda noche, Ignacio, exhausto por la limpieza y la desesperanza, se durmió profundamente. Pero de nuevo, el quejido lo despertó. Esta vez era más claro, más desgarrador. Una lamentación que hablaba de dolor, de frío, de abandono. Se levantó, tomó la lámpara de aceite y salió al patio. La luna bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Recorrió el perímetro de la casa, iluminando las sombras. Nada. Al pasar frente al corral, vio a Relámpago. El caballo no pasía, no dormía. Estaba plantado en el centro del encierro, inmóvil, con las orejas erguidas y la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Sus ojos, dos pozos oscuros, se encontraron con los de Ignacio. Y entonces, Relámpago resopló con fuerza, escarbó el suelo con una pata delantera 1, 2, 3 veces, y emitió un suave relincho dirigido directamente a la tierra bajo sus cascos. Ignacio sintió un nuevo escalofrío, pero esta vez no era de miedo, sino de una certeza extraña. Aquel sonido no era del viento. Y su caballo, su leal Relámpago, parecía saberlo. Algo, o alguien,
Estaba tratando de comunicarse con él desde la oscuridad. Y la clave no estaba en el aire, sino bajo la tierra seca del corral. La noche se volvió más pesada, más cargada de secretos, y Ignacio supo que su exilio en el refugio sería cualquier cosa menos tranquilo. La mañana llegó bañando el rancho en una luz cruda, que no lograba disipar el frío que se había instalado en los huesos de Ignacio. Los quejidos de la noche seguían retumbando en sus oídos, un eco fantasmal que envenenaba la paz del amanecer. Ya no podía atribuirlos a su imaginación. Eran reales. Y Relámpago, su fiel compañero, parecía ser el único otro ser consciente de ello. Ignacio pasó el día en una lucha agotadora contra el abandono, limpiando escombros y tratando de reparar el techo, pero su mente no estaba en la tarea. Cada golpe de martillo, cada barrido, era interrumpido por el recuerdo de aquel lamento desgarrador y la imagen del caballo, escarbando la tierra con insistencia casi humana. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender, no pudo resistir más la llamada del misterio. Tomó una pala vieja y oxidada que encontró en un cobertizo, y se dirigió al corral. Relámpago lo observó acercarse. No se movió de su sitio, el mismo punto donde había estado la noche anterior. Parecía estar esperándolo. Cuando Ignacio clavó la pala en la tierra dura y seca, el alazán emitió un suave bufido, una señal de aprobación. Los primeros golpes fueron un suplicio. La tierra, compactada por años de sequía y abandono, se resistía. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con el polvo. Cavó durante casi una hora, haciendo un hoyo superficial. No encontró nada más que piedras y raíces secas. La frustración comenzó a apoderarse de él. «Estoy volviéndome loco», murmuró, apoyándose en la pala. Un viejo loco que escucha voces y obedece a su caballo. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, Relámpago se inquietó. Relinchó, más fuerte esta vez, y piafó, señalando un punto específico a 1 metro de donde Ignacio cavaba. Con un suspiro de escepticismo, Ignacio se movió hacia allí y reanudó su labor. La pala chocó contra algo sólido, pero no era una roca. Sonó a madera podrida. Una nueva energía, alimentada por la curiosidad y un creciente presentimiento, recorrió su cuerpo cansado. Cavó con más furia, apartando la tierra con las manos ahora. Y allí, enterrado a poco más de medio metro de profundidad, apareció un cofre. No era un tesoro de piratas, era una caja de madera sencilla, pequeña, corroída por la humedad y el tiempo. Las bisagras estaban oxidadas y la tapa se deshacía al tacto. Con el corazón latiéndole en la garganta, Ignacio la sacó del hoyo y la colocó sobre la tierra. Relámpago se acercó y posó su hocico sobre el hombro del hombre, como si le diera valor para continuar. Con manos temblorosas, Ignacio forzó la tapa. Se dio con un crujido siniestro. Dentro no había oro ni joyas. El contenido era mucho más valioso y, a la vez, más aterrador. Había un pequeño diario con la cubierta de cuero gastada, unas cuantas fotografías sepia que mostraban a una familia feliz frente a la casa del rancho cuando ésta estaba entera, y un mechón de cabello rubio, atado con una cinta azul descolorida. Ignacio abrió el diario. Las páginas estaban manchadas de humedad y la tinta se había corrido en algunos lugares, pero aún podía leerse. La primera entrada decía: 15 de mayo de 1978. Hoy nació mi pequeña Elena. Tiene los ojos de su madre y una luz propia. Juana y yo somos los seres más felices de la tierra. Ignacio dejó escapar un jadeo. Juana y Elena. Los nombres le sonaban. Eran la esposa y la hija de su tío, el dueño anterior del rancho. La historia oficial, la que le habían contado los pocos vecinos con los que había hablado, decía que su tío, don Ricardo, había vendido todo y se había marchado a la ciudad con su familia hacía más de 20 años, después de que el rancho quebrara. Nadie había vuelto a saber de ellos. Pero aquel cofre contaba una historia muy diferente. ¿Por qué enterrar los recuerdos más preciados de una familia si se marchaban a empezar una nueva vida? La última entrada del diario, fechada apenas un año después del nacimiento de Elena, estaba escrita con una letra temblorosa, desesperada. No puedo más. Ellos se llevaron a mi Juana. Dicen que fue un accidente, pero yo sé la verdad. Ahora vienen por Elena. No puedo permitirlo.
Tengo que esconderla. Tengo que esconderla donde nadie la encuentre. Dios mío, perdóname. La entrada terminaba ahí, abruptamente. Ignacio miró las fotografías. Allí estaba su tío Ricardo, un hombre robusto y sonriente, con su esposa Juana, una mujer de belleza serena, y la pequeña Elena, una niña de rizos rubios y ojos claros. Luego, miró el mechón de cabello. Una punzada de frío le recorrió la columna vertebral. Los quejidos en la noche, ¿eran de Elena? ¿Estaba su prima, o lo que quedaba de ella, enterrada aquí mismo? El cofre no era un tesoro, era una evidencia. Y alguien, hace mucho tiempo, había querido ocultar la verdad bajo la tierra. Alguien poderoso. Ignacio alzó la vista y miró hacia los montes. El rancho ya no se sentía solo. Se sentía observado. Y la próxima noche, los quejidos podrían tener un nombre. La revelación del cofre dejó a Ignacio transformado. Ya no era un hombre derrotado que se refugiaba en su pena. Ahora era un detective torpe y temeroso, obsesionado con un misterio que olía a crimen y a traición. El rancho El Refugio ya no era su prisión, sino el escenario de una tragedia antigua. Pasó los días siguientes investigando, preguntando con cautela en el pueblo más cercano, un lugar polvoriento llamado San Miguel del Monte. Mencionar el nombre de su tío, don Ricardo Morales, provocaba un silencio incómodo, miradas que se desviaban y respuestas evasivas. Se fue, sí, hace mucho. Ese rancho siempre tuvo mala suerte. La versión oficial era un muro de ladrillos. Pero en la cantina, la estrella fugaz, comprando una cerveza a un viejo que parecía tan arrugado y seco como la tierra misma, logró obtener un fragmento de verdad. El viejo, que respondía al nombre de Eulalio, bajó la voz hasta convertirla en un susurro ronco. Tu tío, don Ricardo, era un hombre bueno, pero se enfrentó al hombre equivocado. Con el aliento a pulque barato, Eulalio soltó un nombre que hizo estremecer a Ignacio. Don Arnulfo Reyes, dueño de la hacienda La Esmeralda, la propiedad más grande y poderosa de la región. Don Arnulfo codiciaba el refugio, por un manantial de agua, dulce que nace justo en el límite de las tierras. Agua, en este infierno, es más valiosa que el oro. Don Ricardo se negó a vender. Siempre se negó. Eulalio hizo una pausa dramática, mirando hacia la puerta de la cantina como si temiera ser oído. Poco después, la esposa de don Ricardo, doña Juana, murió. Dicen que fue un accidente con su carruaje, que los caballos se espantaron. Pero los que vieron el cuerpo dijeron que no parecía un accidente. La mirada de Eulalio fue suficiente. Y después, la niña, la pequeña Elena, desapareció. Don Ricardo enloqueció de dolor. Dijo que don Arnulfo se la había llevado para doblegarlo. Un día, don Ricardo simplemente se esfumó. Y don Arnulfo, convenientemente, se quedó con los derechos del agua. Ignacio regresó al rancho con la sangre helada. La injusticia que él había sufrido, la humillación pública que lo había convertido en el excharro, palidecía ante la monstruosidad de lo que le habían hecho a su familia. Don Arnulfo Reyes no era un nombre desconocido para él. Era uno de los hombres más ricos e influyentes del estado, un hacendado de la vieja escuela que patrocinaba las charreadas, y que, casualmente, había estado en la plaza el día de su deshonra. Una sospecha terrible, venenosa, comenzó a germinar en su mente. ¿Había sido su propia caída también obra de Arnulfo? Era una forma de asegurarse de que el último heredero de los Morales, el Ignacio, estuviera demasiado quebrado y desacreditado para hacer preguntas incómodas al heredar el rancho. Esa noche, los quejidos regresaron, pero esta vez, Ignacio no sintió miedo. Sintió rabia. Una rabia fría y silenciosa. Salió al corral con la lámpara. Relámpago estaba allí, inquieto, mirando fijamente hacia la oscuridad, en dirección a la hacienda La Esmeralda, cuyas luces distantes titilaban como ojos de predador en la lejanía. El caballo resopló, piafando con impaciencia. Ignacio se acercó, y puso una mano sobre el cuello del animal. «Lo sabías, ¿verdad, muchacho?», murmuró. «Sabías que esta tierra clama justicia». Relámpago frotó su cabeza contra el pecho del hombre, en un gesto de profunda comprensión. Ignacio ya no era un excharro.
era la última esperanza de una familia masacrada por la avaricia. Y tenía un testigo mudo, un caballo que parecía ser el único vínculo con la verdad. Pero la verdad era peligrosa. Don Arnulfo Reyes no era un hombre que permitiera que el pasado lo alcanzara. Esa misma noche, mientras Ignacio planeaba su próximo movimiento, un ruido fuera de lo común lo alertó. No era un quejido. Era el crujido de una rama seca siendo pisada, cerca del límite de su propiedad. Alguien estaba ahí fuera, vigilando. La sombra de la hacienda del olvido se había alargado hasta el refugio. Ignacio apagó la lámpara y se fundió con la oscuridad, sabiendo que el juego había comenzado, y que las apuestas eran su propia vida. La presencia del intruso en la oscuridad galvanizó a Ignacio. El miedo se transformó en una determinación de acero. Ya no estaba solo en su cruzada. Sentía el espíritu de su tío Ricardo a su lado, y la mirada leal de Relámpago como su faro. Al amanecer, revisó el perímetro y encontró huellas de botas cerca del cerco, junto a varias colillas de cigarro. No eran de ningún vecino curioso. Eran de alguien que había pasado horas allí, observando. La advertencia era clara. Pero Ignacio no se dejaría intimidar. Si la justicia humana era ciega o estaba comprada, tendría que buscar otra clase de prueba. Y su instinto, agudizado por años de entender el lenguaje silencioso de los animales y la tierra, le decía que la respuesta final no estaba en el pueblo, sino en los montes que rodeaban el rancho, en el manantial que había desatado toda la tragedia. Decidió adentrarse en la sierra. Preparó sus viejas alforjas con agua y comida, y ensilló a Relámpago. El caballo parecía entender la misión. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos imperceptibles para el oído humano, y su respiración era profunda y calmada, transmitiendo una serenidad que Ignacio trataba de hacer propia. Cabalgaron durante horas, internándose en un paisaje agreste de cactus, encinos y barrancas profundas. Ignacio seguía el mapa mental que había reconstruido a partir de las vagas descripciones de Eulalio, buscando el manantial que había sido la perdición de su familia. Relámpago, sin embargo, parecía tener su propio mapa. En varias encrucijadas, el animal se detenía, olfateaba el aire y tiraba suavemente de las riendas, eligiendo un camino diferente al que Ignacio pretendía tomar. Confiando ciegamente en su compañero, Ignacio lo dejó guiar. Fue Relámpago quien lo llevó hasta el lugar. No era un manantial cualquiera. Era un pequeño oasis escondido en una quebrada, con un hilo de agua cristalina que brotaba de entre las rocas y formaba un pequeño estanque. Pero la belleza del lugar estaba mancillada. Un grueso tubo de metal, oxidado y nuevo a la vez, salía del corazón del manantial y serpenteaba colina abajo, en dirección inequívoca a la hacienda La Esmeralda. Don Arnulfo no solo se había adueñado del agua, la había encadenado y desviado para su propio beneficio, secando probablemente las tierras aledañas. La rabia de Ignacio hervía. Mientras inspeccionaba el tubo, buscando una forma de probar el robo, Relámpago se puso nervioso. Emitió un relincho agudo, casi de alarma, y comenzó a escarbar la tierra blanda cerca de la base de una roca grande, a unos metros del estanque. Ignacio se acercó, su corazón se aceleró. La tierra allí era diferente, más suelta, como si hubiera sido removida hacía mucho tiempo y la naturaleza hubiera tratado de sanar la herida sin éxito. Con una rama, luego con sus manos, comenzó a cavar. No tuvo que hacerlo muy profundo. Sus dedos tocaron algo que no era una piedra. Tiró con cuidado y desenterró un pequeño hueso. Luego otro. Y otro más. Eran huesos pequeños, muy pequeños. Y entre ellos, destrozado por el tiempo pero aún reconocible, estaba el cuerpo de una muñeca de trapo, vestida con un harapo que una vez fue un vestido azul. El mismo azul de la cinta que ataba el mechón de cabello en el cofre. Ignacio cayó de rodillas, un grito ahogado atrapado en su garganta. No eran quejidos de un fantasma, lo que había estado escuchando. Era el lamento eterno de una niña asesinada. Elena no había sido escondida para protegerla. Había sido silenciada para siempre. Su tío Ricardo no había huido. Había sido eliminado después de enterrar a su hija en este lugar solitario. El horror era tan inmenso que paralizaba. En ese momento de absoluto desconsuelo, un disparo resonó en las montañas.
La bala pasó silbando a centímetros de la cabeza de Ignacio, y se incrustó en la roca a su espalda. Desde lo alto del risco, una voz áspera gritó: «Nadie escarba en el pasado, viejo. Este es tu último aviso». Ignacio se arrastró hacia la cobertura, agarró las riendas de Relámpago, y con el corazón destrozado y la prueba más terrible en su poder, se adentró en el monte, convirtiéndose en el fugitivo que el asesino de su familia siempre había querido que fuera. La bala había sido un mensaje tan claro como letal. El pasado de El Refugio estaba sellado con sangre, y don Arnulfo Reyes no permitiría que nadie rompiera ese sello. Ignacio, con los huesos de la pequeña Elena y la muñeca envueltos en su pañuelo y guardados contra su pecho, se convirtió en una sombra entre los matorrales. Relámpago, con una inteligencia que bordea lo sobrenatural, se movía con una sigilosa agilidad, evitando los caminos abiertos y eligiendo las veredas más intrincadas. Ignacio sabía que no podía ir al pueblo. Allí, don Arnulfo era la ley. Sus matones lo estarían esperando. Tenía que llegar a la ciudad, a las autoridades estatales, pero eso significaba cruzar kilómetros de territorio controlado por el hacendado. La persecución fue una pesadilla. En 2 ocasiones, oyó a jinetes cercanos, sus voces ásperas cortando el silencio del monte. El viejo charro no puede haber ido lejos. Don Arnulfo quiere su cabeza. Relámpago, en lugar de relinchar y delatarlos, se quedaba absolutamente quieto, conteniendo incluso su respiración, fundiéndose con la vegetación como un espectro. Era como si el caballo entendiera cada palabra, cada amenaza. Ignacio, acurrucado junto a él, sentía el latir acelerado del animal contra su cuerpo, un tambor de guerra silencioso. Por las noches, no encendían fuego. Ignacio se alimentaba de los frutos silvestres que reconocía y de la rabia que lo consumía. Los quejidos ya no los escuchaba en el rancho. Ahora resonaban dentro de su propio cráneo, un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. En la mañana del tercer día, creyendo haber abierto una brecha, bajaron a un valle más abierto para ganar tiempo. Fue un error. Desde una loma, un grito los delató. Allá van. 3 jinetes, bien montados y armados, emprendieron su carga. Ignacio, con el corazón en un puño, espoleó a Relámpago. Lo que siguió fue una carrera desesperada. Relámpago, a pesar de su edad, volvió a ser el corcel que una vez ganó premios en las carreras. Sus cascos parecían no tocar el suelo, esquivando piedras y grietas con una gracia increíble. Ignacio, pegado al cuello del animal, se convertía en una extensión de él, un centauro en fuga. Pero los otros jinetes eran más jóvenes y sus caballos, descansados, acortaban distancias. Una bala rozó el brazo de Ignacio, dejando un surco de fuego. Otro disparo pasó tan cerca de Relámpago que el animal relinchó de dolor y sorpresa. Fue entonces cuando Relámpago tomó el control total. En lugar de seguir la lógica huida hacia adelante, giró bruscamente hacia una barranca que parecía imposible de franquear. Ignacio, confiando ciegamente, se aferró. El caballo se lanzó cuesta abajo en un descenso suicida, esquivando árboles y rocas a una velocidad vertiginosa. Los jinetes que los perseguían, incapaces de seguir semejante locura, se detuvieron en el borde, disparando inútilmente hacia la espesura. Relámpago no se detuvo hasta llegar al fondo, a un arroyo seco y escondido. Allí, jadeante, con el sudor espumando su cuello, se volvió para mirar a Ignacio. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban miedo, sino una certeza triunfante. Habían escapado. Pero Ignacio sabía que era una victoria temporal. Don Arnulfo no se rendiría. Había intentado el disimulo, la amenaza y ahora la ejecución. Solo quedaba una jugada, el enfrentamiento final. Y para eso, Ignacio necesitaba no solo las pruebas, sino una forma de llevar la verdad a la luz, de desenterrar no solo los huesos de Elena, sino la podredumbre que había permitido que un hombre como Arnulfo reinara impune durante décadas. La fuga había terminado. Ahora comenzaba la guerra. La ciudad, con su bullicio indiferente y su cemento gris, fue un shock para Ignacio después de la soledad orgánica del monte. Se sintió como un fantasma, un hombre fuera de su tiempo, con la ropa hecha jirones y el peso de un secreto mortal en el alma. Pero por primera vez en años, caminaba erguido.
La humillación del ex-charro había sido consumida por el fuego de la justicia. Encontró las oficinas del Ministerio Público Estatal, un edificio burocrático y frío. Al presentar su denuncia, fue recibido con escepticismo y desdén. Un viejo campesino loco, acusando a un pilar de la comunidad como don Arnulfo Reyes de asesinato y robo de agua. Sonaba a delirio. Pero Ignacio no era el mismo hombre que había llegado al rancho. Con una calma que asustaba, desplegó sus pruebas sobre la mesa del fiscal de turno. El diario de su tío, con la entrada desgarradora sobre el secuestro de Elena. Las fotografías de la familia feliz. El mechón de cabello. Y finalmente, con una solemnidad que heló la sangre en las venas del funcionario, los pequeños huesos y la muñeca de trapo. Esta es Elena Morales, dijo Ignacio, su voz grave como un trueno lejano. Y ella clama justicia desde la tierra de su padre. El fiscal, un hombre joven llamado Rodrigo, miró las evidencias, luego miró el rostro curtido de Ignacio, marcado por el sufrimiento y la verdad, y algo hizo clic. No era solo la historia, era la convicción absoluta, casi religiosa, del hombre que la contaba. Y estaba la cuestión del agua. Una investigación discreta confirmó que la hacienda La Esmeralda tenía un consumo de agua desproporcionado, sin fuentes legales registradas que lo justificaran. Mientras la maquinaria legal, lenta pero imparable, comenzaba a moverse, Ignacio supo que su lugar no estaba en la ciudad. Su destino estaba atado a el refugio. Tomó un autobús de vuelta, pero no llegó hasta el pueblo. Bajó a varios kilómetros y completó el camino a pie, bajo el manto de la noche. Relámpago, a quien había dejado escondido en un rancho amigo cercano, lo esperaba, rejuvenecido por el descanso. Al ver a su amo, relinchó suavemente. Era el sonido de un soldado saludando a su general. Juntos, regresaron a la ruina que era su hogar. Ignacio no entró con miedo. Entró con la autoridad de un hombre que ha enfrentado a sus demonios. Sabía que don Arnulfo estaría al tanto de su visita a la ciudad. La respuesta no se hizo esperar. A la mañana siguiente, una camioneta negra y lustrosa se detuvo frente al portón de El Refugio. De ella bajó don Arnulfo Reyes en persona. Era un hombre alto, de bigote gris, vestido con un traje de charro tan impecable como costoso, una burla viviente a la humildad de Ignacio. Le seguían dos guardaespaldas. Ignacio Morales, dijo Arnulfo, con una voz dulce como la miel envenenada. Veo que el rancho no te ha sentado bien. Te has llenado de ideas. Ignacio no se inmutó. Salió de la casa y se plantó frente a él, con Relámpago a su espalda, vigilante. Las únicas ideas que tengo, don Arnulfo, son las que esta tierra me ha dado. Y me ha hablado de asesinatos y de robos. Arnulfo sonrió, una mueca fría. Hablan demasiado los que ya no están. Es una lástima. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Tu tío fue un hombre terco, y mira en lo que terminó. La amenaza era tan sutil como un cuchillo. Yo también soy terco, replicó Ignacio, mirándolo fijamente. Y tengo mejor memoria. La sonrisa de Arnulfo se desvaneció. La justicia es lenta, Ignacio. Y a menudo, se pierde en el camino. Un accidente en este rancho solitario, nadie se sorprendería. Fue entonces cuando Relámpago, sin previo aviso, emitió un relincho tan potente y desafiante que hizo que los caballos de los guardaespaldas se encabritaran. El alazán avanzó un paso, sus ojos fijos en Arnulfo con una inteligencia y una furia que parecían humanas. Don Arnulfo, por primera vez, palideció. Dio un paso atrás. Cuida tu espalda, ex-charro, escupió, antes de girar y subir a su camioneta. Ignacio se quedó de pie, inmóvil. La batalla legal estaba en marcha, pero la guerra personal acababa de declararse. Y él tenía a su caballo como teniente. Los días que siguieron a la visita de don Arnulfo fueron una tensa calma chicha. Ignacio sabía que el hacendado no se quedaría de brazos cruzados. La amenaza de un accidente pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Fortaleció el rancho como pudo, colocando trampas rudimentarias y durmiendo con un ojo abierto. Relámpago se convirtió en su centinela más confiable. El animal apenas se apartaba de su lado,
y sus orejas estaban constantemente en alerta, captando cualquier sonido fuera de lo común. La conexión entre hombre y caballo se había profundizado hasta un nivel casi telepático. Ignacio ya no necesitaba dar órdenes. Un simple gesto, un cambio en su postura, era suficiente para que Relámpago entendiera. Una tarde, mientras Ignacio intentaba reparar una cerca lejos de la casa, Relámpago comenzó a comportarse de forma extraña. No dejaba de mirar hacia un viejo pozo seco que había en un rincón de la propiedad, un pozo que Ignacio había dado por inútil desde su llegada. El caballo se acercaba al borde, olfateaba, resoplaba con fuerza y luego volvía junto a Ignacio, tirando suavemente de su camisa hacia el pozo. «¿Qué hay ahí, muchacho?», preguntó Ignacio, desconfiado. Se acercó al borde y miró hacia la oscuridad. Solo vio piedras y maleza. Pero Relámpago insistía, escarbando el suelo con impaciencia. Finalmente, Ignacio, movido por esa fe ciega que ahora tenía en su compañero, ató una soga a un poste y descendió unos metros into de pozo. No era muy profundo. A unos 5 metros, su pie golpeó algo que no era una roca. Era un bulto, envuelto en una lona resistente, atrapado en un saliente. Con dificultad, lo subió a la superficie. Al desenvolverlo, el aliento se le cortó. Dentro había un viejo rifle de repetición, cubierto de barro seco, y una carpeta de cuero. La carpeta contenía documentos. El testamento original de su tío Ricardo, que legaba el refugio y todas sus aguas a su hija Elena, y en caso de su muerte, a su sobrino Ignacio Morales. Pero había más. Había cartas anónimas, escritas con una letra temblorosa que Ignacio reconoció del diario. Eran de su tío, dirigidas a las autoridades, denunciando a Arnulfo por las amenazas a su familia. Ninguna de esas cartas había llegado a su destino. Y la pieza final, un recibo de banco por una suma enorme, pagado por don Arnulfo Reyes a un tal J. Mendoza por servicios de seguridad, fechado justo después de la desaparición de Elena. Ignacio comprendió todo. El pozo no era un pozo, era la caja fuerte de su tío. Ricardo, acorralado y sabiendo que su vida pendía de un hilo, había escondido allí las pruebas definitivas que vinculaban a Arnulfo con su persecución y, por implicación, con la desaparición de su hija. El rifle era el arma con la que probablemente había intentado defenderse. Relámpago no solo lo había guiado hacia el pasado de Elena, sino también hacia la evidencia legal que aseguraría la condena de su asesino. El caballo se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, que lloraba en silencio, una mezcla de dolor, rabia y un atisbo de esperanza. Tenía todo. El móvil, el agua, la oportunidad, el aislamiento del rancho, el método, los servicios de J. Mendoza y la evidencia física del crimen. Miró a Relámpago, a esos ojos que parecían contener la sabiduría de los viejos bosques. «Tú lo sabías», susurró. «Tú siempre lo supiste». El caballo cerró los ojos lentamente, como asintiendo. La verdad, la última pieza del rompecabezas, no había estado en la tierra, sino en la lealtad infinita de un animal que se había negado a olvidar. Con el rifle, los documentos y los huesos de Elena en su poder, Ignacio sabía que el final se acercaba. No podía esperar pasivamente a que la ley actuara. Don Arnulfo tenía demasiados tentáculos. Tenía que forzar la situación. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Al día siguiente, montó en Relámpago y cabalgó directamente hacia la hacienda La Esmeralda. No fue una aproximación furtiva. Fue una cabalgata desafiante, con la cabeza en alto, como el charro que una vez fue. Llevaba el rifle de su tío cruzado en la espalda, y la carpeta de cuero bien visible. Los guardias en la entrada intentaron detenerlo, pero la determinación en su rostro y el ímpetu de Relámpago, que avanzó sin vacilar, los hizo retroceder. Ignacio cabalgó hasta el patio principal de la hacienda, un lugar de fuentes de mármol y jardines perfectos, regados con el agua robada de el refugio. Don Arnulfo salió al balcón, su rostro una máscara de furia e incredulidad. ¿Te has vuelto loco, Morales? ¿Qué significa esta intrusión? Ignacio se bajó de Relámpago y se plantó en el centro del patio. Su voz resonó, clara y firme, en el silencio opresivo. He venido a devolverte lo que es tuyo, Arnulfo. Sacó la carpeta y la arrojó al suelo. Tus mentiras.
tus sobornos, tus órdenes de asesinato. Luego, señaló a Relámpago, que permanecía erguido y noble a su lado. Y él me trajo hasta ti. Él, el caballo de un excharro, fue más listo que todos tus hombres juntos. Encontró a Helena. Encontró la verdad que enterraste. Don Arnulfo palideció, pero intentó mantener la compostura. Estás delirando. No hay ninguna Helena. No hay ninguna verdad. Solo hay un viejo amargado con sueños de venganza. Pero su voz carecía de la seguridad de antes. En ese momento, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. El fiscal Rodrigo, actuando con la información que Ignacio le había hecho llegar a través de un mensajero de confianza, no había perdido el tiempo. La llegada de la policía estatal cambió todo el panorama. Don Arnulfo, acorralado, cometió su último error. Gritó a sus guardaespaldas: «¡Sáquenlo de aquí! ¡Mátenlo!». Pero la orden, dada frente a agentes de la ley, fue su sentencia. Los guardaespaldas, viendo la situación, bajaron sus armas. Don Arnulfo, en un arranque de pánico y rabia, sacó una pistola que llevaba en el cinturón y apuntó a Ignacio. Todo se acaba aquí, Morales. Pero no contaba con Relámpago. Antes de que Arnulfo pudiera apretar el gatillo, el alazán cargó. No fue un ataque descontrolado, fue un movimiento calculado y poderoso. Relámpago se levantó sobre sus patas traseras, un espectáculo de fuerza primitiva, y sus cascos delanteros golpearon el brazo de Arnulfo con una precisión milimétrica. La pistola salió volando y el hacendado cayó al suelo, gritando de dolor y de sorpresa. En ese instante, los agentes lo inmovilizaron. Ignacio no se movió. Observó cómo esposaban al hombre que había destruido a su familia, el mismo que había orquestado su humillación pública. No sintió alegría, sino una paz profunda, una justicia poética y tardía. Relámpago regresó a su lado, jadeante, y posó su cabeza sobre el hombro del hombre. La mirada del caballo era serena. La batalla había terminado. El último secreto, el de la lealtad inquebrantable, había sido el más poderoso de todos. El arresto de don Arnulfo Reyes fue un terremoto que sacudió los cimientos de la región. Las compuertas de la verdad se abrieron de par en par. Ante la evidencia irrefutable, los documentos del pozo, el testimonio de Ignacio, la prueba forense de los huesos de Helena y el testimonio de varios antiguos trabajadores de la hacienda que, cobrando valor, confesaron lo que sabían, el poderoso hacendado se desmoronó. Confesó el asesinato de doña Juana, el secuestro y posterior asesinato de la pequeña Helena por parte de su sicario, J. Mendoza, y la desaparición de don Ricardo, cuyo cuerpo, dijo, fue arrojado a una barranca remota. También admitió haber sobornado a jueces y funcionarios para asegurar su impunidad, y, en un giro que cerró el círculo para Ignacio, haber pagado a los jueces de la charreada para que lo acusaran de trampa y arruinaran su nombre, asegurándose de que el último heredero de los Morales estuviera demasiado desacreditado para ser una amenaza. La noticia de la caída de Arnulfo se extendió como un reguero de pólvora. El excharro ya no era un paria, era un héroe, un símbolo de la resistencia del hombre común contra la corrupción y la injusticia. La gente del pueblo, que antes lo evitaba, ahora llegaba a El Refugio para ofrecerle su ayuda, su respeto y sus disculpas. Ignacio los recibía con una serenidad que no era triunfalismo, sino la paz de un deber cumplido. Lo primero que hizo, con la indemnización que el Estado le otorgó por las tierras y el agua robadas, fue dar a los restos de Helena y a los de su tío Ricardo, cuyos huesos fueron encontrados en la barranca indicada, un entierro digno y cristiano en el panteón del pueblo. Fue una ceremonia cargada de emoción, donde toda la comunidad se volcó para honrar a la familia Morales. Luego, se dedicó a reconstruir el refugio. Pero ya no era una tarea en solitario. Vecinos, antiguos compañeros charros que se avergonzaban de haberlo dado por perdido, y jóvenes que veían en él una leyenda viva, acudían en masa a ayudar. La casa de adobe se levantó de sus ruinas, más fuerte y hermosa que nunca. El corral fue reconstruido con madera nueva. Y el manantial, liberado del tubo que lo esclavizaba, volvió a fluir libremente, regando las tierras de Ignacio y prometiendo una nueva era de fertilidad. En medio de toda esta actividad, siempre estaba Relámpago. El caballo,
el verdadero arquitecto de la justicia, era tratado como un rey. Los niños del pueblo le llevaban manzanas, y los adultos lo miraban con un respeto que rayaba en la reverencia. Era el héroe silencioso, el espíritu guardián de El Refugio. Por las noches, ya no se escuchaban quejidos. Solo el canto de los grillos, el murmullo del viento en los árboles nuevos y el suave resoplido de un caballo, que, por fin, podía descansar en paz. La tierra, después de décadas de dolor, comenzaba a sanar. Pasaron los meses, y El Refugio se transformó por completo. Lo que una vez fue un símbolo de abandono y dolor, era ahora un emblema de renacimiento y esperanza. Las tierras, nutridas por el manantial libre, reverdecían. Ignacio había plantado maíz y frijol, y criaba algunas cabras y gallinas. La vida había regresado, no con estruendo, sino con la suave persistencia de la naturaleza. Una tarde, mientras Ignacio reparaba una cerca, una caravana de coches se detuvo frente al rancho. Eran periodistas de la ciudad, enviados para hacer un reportaje sobre el hombre que desenmascaró a un titán de la corrupción. Ignacio, con su humildad característica, accedió a hablar, pero se negó a ser el centro de atención. La historia no es sobre mí, les dijo, acariciando el cuello de Relámpago, que estaba a su lado. Es sobre la verdad que se niega a ser enterrada. Y sobre la lealtad. Señaló al caballo. Él es el verdadero héroe. Él escuchó cuando todos los demás se taparon los oídos. Él guió cuando yo estaba ciego. Los periodistas, fascinados, tomaron innumerables fotografías del viejo charro y su noble caballo. Pero el momento más poderoso llegó cuando uno de ellos preguntó: «Don Ignacio, después de todo lo sufrido, ¿no siente rencor? ¿No desea venganza?» Ignacio miró hacia los montes, hacia el lugar donde ahora descansaban su tío y su prima. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, se suavizó. «El rencor es como un veneno, hijo», respondió con voz calmada. «Te consume por dentro». Arnulfo Reyes vivió intoxicado por él, por la avaricia, y al final, fue eso lo que lo destruyó. Yo he elegido otro camino. La justicia no se trata de venganza, se trata de equilibrio. Mi venganza es ver esta tierra fértil, es escuchar a los niños reír en este patio, es despertar cada mañana con la certeza de que mi nombre y el de mi familia han sido limpiados. Mi venganza es este silencio, que ya no está vacío, sino lleno de paz. Esas palabras, pronunciadas con la sabiduría de quien ha tocado el fondo y ha logrado resurgir, se convirtieron en el titular del reportaje. La fama de Ignacio trascendió la región. Lo invitaron a dar charlas, a recibir homenajes, pero él siempre declinaba cortésmente. Su lugar estaba en El Refugio. Sin embargo, aceptó una invitación, la de la Asociación Nacional de Charros. Querían restituirle su título y su honor, y disculparse públicamente. En la gran charreada anual, Ignacio, vestido con un traje de charro sencillo pero digno, no montó para competir. Montó a Relámpago, y juntos hicieron un paseo de honor por el lienzo. El público, compuesto por miles de personas, se puso de pie y ovacionó al hombre y al caballo durante largos minutos. No era el aplauso para un campeón, sino el respeto para un hombre íntegro. Al caer la noche, de regreso en El Refugio, Ignacio se sentó en el porche de su casa reconstruida. Relámpago pasía tranquilamente en el corral, bajo la luz de la luna. Ya no escarbaba la tierra. Ya no estaba inquieto. Su misión estaba cumplida. Ignacio miró hacia el cielo estrellado, sintiendo la presencia de su tío Ricardo, de Juana y de la pequeña Elena, por fin en paz. No era el final de un hombre, era el comienzo de una leyenda. La leyenda del excharro y su caballo, que enseñaron a un pueblo entero que la verdad, como las semillas en la tierra, siempre encuentra la forma de brotar hacia la luz, sin importar cuán profundo haya sido su entierro. Y en el suave resoplido de Relámpago, Ignacio creyó oír, por primera vez, no un quejido, sino un susurro de aprobación. El amanecer de un nuevo día esperaba, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, era un amanecer sin sombras.